Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Familia, pues es un gusto, un honor poder estar con ustedes hoy y compartir esta palabra. Pero antes de iniciar, quisiera que pongamos este tiempo en manos del Señor. Amén. Acompáñame a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy es un día especial, es un día único, Señor, y esta palabra que tienes también trae sanidad, trae bendición, trae ánimo a nuestras vidas, Señor. Sea lo que tú quieres, Padre, hacer a través de esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, prepara nuestro corazón para recibirla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale otro fuerte aplauso a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Ok, ¿por qué no volteas al que está a tu lado y regala una sonrisa? Es más, bájate si quieres la máscara, hazle así y luego te la vuelves a poner. Tenemos 2 años con este asunto. ¿Cómo ven? Ya se cumplieron 2 años desde ese fin de semana que probablemente iba a ser una cuarentena. ¿Y cuántos días fueron? Aquí seguimos, ¿verdad? Pero bueno, esto es algo que ha pasado en todo el mundo. Pero dice la palabra que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas, ¿qué? Nos ayudan a bien. Pareciera que como que a veces dudamos, ¿verdad? ¿Por qué me pasó esto que estoy viviendo? Porque Dios te ama. Y si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Amén. Y bueno, la palabra no es nada más para sabérsela de memoria, la palabra es para creerla, para conocerla, para amarla y para entender que Dios Él está firme con sus promesas. Amén. O porque pasó una pandemia, ya las promesas de Dios ya no se van a cumplir en nuestras vidas. O porque la economía, o porque hay una guerra, o porque sube el dólar, ya Dios ya no tiene el control. Para nada, familia. Dios está en su trono. Él está gobernando. Pero hay acontecimientos mundiales y situaciones que se van a dar incluso porque está escrito en la palabra de Dios que tienen que suceder. Pero el Señor le dijo a nuestro Señor Jesucristo, así dice la palabra, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre y Él está esperando el tiempo en el que todos sus enemigos van a estar por estrado de sus pies. Y dice la palabra que tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Somos coherederos. ¿Qué significa? Que si vivimos por Él también y con Él también vamos a reinar. Así que no hay que estar tristes, no hay que estar amedrentados, hay que tener la esperanza puesta en el galardón, que no es un galardón nada más en el más allá o después de esta vida, también aquí en la tierra Dios tiene recompensa, pero pongamos la mirada en el Señor Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la gracia. Dice la palabra de Dios, la gracia, el amor y la gracia triunfan sobre el juicio. Yo quiero decirte, mi hermano, que el Señor hoy quiere recordarte que Él te ha vestido con su gracia, que Él te ha vestido con su justicia. Y a veces el enemigo, el diablo, está hablando con voces que quieren que tú pierdas tu fe y que tú pierdas tu enfoque. El diablo constantemente está hablando. Si a Jesús se le acercó y a Jesús lo tentó, y eso que Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches, ¿cuánto más a nosotros que a veces nada más ayunamos de la cena al desayuno, ¿verdad? ¿O cuántos ayunan un poquito más? Desde la cena al mediodía. Y dices, ya ayuné. Bueno, el Señor Jesús estaba ayunando y el diablo lo estuvo tentando. Entonces el diablo se va a querer acercar a tu vida y a mi vida para tropezarnos, para hacernos caer y para hacernos dudar, fíjate bien, de la palabra de Dios. Y eso es tremendo. Y vamos a ver esto en Génesis 3, del 8 al 11, un versículo, un pasaje muy conocido, en donde precisamente vemos al primer hombre y a la primera mujer de la humanidad, Adán y Eva, que pasaron por esta situación. Dice el versículo 8, Génesis 3, 8, dice, cuando el día comenzó a refrescar, y el hombre y la mujer oyeron que el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Qué había pasado ahí cuando ellos se escondieron? ¿Qué habían hecho ellos?
habían pecado, ¿verdad? Habían comido de un fruto que el Señor les dijo que no prohibieran, que no comieran. Dios les dijo, cuando creó al hombre y a la mujer, les dijo, les dio 3 cosas que hacer. Tienen que hacer muchos bebés, cuiden la tierra, coman todo lo que hay en todos los árboles. Así, eso fue lo que Dios les dijo. Y nada más les voy a decir una cosa, no coman de ese árbol que está ahí. Pero todos los demás, coman, disfruten, cuiden el huerto, agarren a los animalitos, pónganles nombre y pues tengan muchos bebés. Estaba muy bueno el paquete ahí al principio de la creación, pero precisamente lo que Dios dijo que no hicieran, ellos hicieron. Y entonces entró el pecado y entró la vergüenza. Y fíjate bien, lo primero que sucede cuando hay pecado es que hay una reacción de esconderme de la presencia de Dios. Me quiero esconder. Dice, se escondieron entre los árboles para que Dios no los viera. Fíjate nada más la inocencia, ¿verdad? De Adán y Eva. ¿Te has puesto a pensar en esto? Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿De dónde me voy a esconder de tu presencia? Si subiera a los montes, ahí estás tú. Y si bajara a lo profundo del abismo, de ahí me toma tu mano. Dios está en todo lugar, en todo espacio. El Señor se excede las dimensiones del espacio, del tiempo y de la materia. Se querían esconder de Dios. Y pareciera que a veces cuando pecamos, también nos queremos esconder porque hay una vergüenza, porque la primera reacción es huir de la luz. Jesucristo dijo, la luz vino a este mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Y el que hace lo malo no va a la luz porque la luz va a reprender sus malas acciones. ¿Cuántos tenemos amigos que dicen así? Yo voy a ir a la iglesia ya cuando me porte bien. Es que ahorita ando bien mal. Es como decir, voy al hospital ya que esté bueno. Ya que se me quite el dolor de la espalda voy a ir al quiropráctico. No. Cuando hay situaciones, acuérdate, la iglesia, la presencia de Dios es ese hospital para sanar a los enfermos. Jesús lo dijo también. Los sanos no necesitan médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y dijo, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Y cuántos pecadores arrepentidos sabemos aquí? Yo soy el primero en levantar la mano. Dije arrepentidos, pecadores arrepentidos. Porque si no entendemos este concepto, no entendemos el evangelio, entonces, sí es cierto que todavía tenemos fallas y errores, padecemos de una naturaleza que está inclinada a pecar, pero yo no deseo pecar, porque Dios ha sembrado una nueva vida en mí. Entonces yo no me escondo de Dios. ¿Yo qué? Voy hacia Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Y dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? A ver, ¿Dios sabía o no sabía dónde estaba el hombre y la mujer? Es obvio, claro que sabía. Entonces, ¿para qué le dice dónde estás? Porque a veces Dios nos hace preguntas para que nosotros estemos meditando, pensando, para confrontarnos. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición ahorita en Cristo? ¿Cuál es tu posición en la vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu meta? Dios sabe tu destino, Dios sabe tu presente, tu pasado y tu futuro. Pero a veces nos hace preguntas para que nosotros empecemos a que la ardillita empiece a trabajar, ¿verdad? A veces hacemos cosas sin pensar. A veces hacemos cosas por la inercia de este mundo. Dice la Biblia que el mundo tiene una corriente que arrastra aún a los escogidos de Dios. Y a veces tenemos que decir, espérame, ¿por qué estoy haciendo esto? Llegamos a la casa, me siento a cenar, la sopa está fría y empiezo a rezongar. Oye, ¿por qué está fría la sopa? ¿Y por qué no? Y empiezas y hace falta que digas, espérate, ¿dónde estás? Llega, saluda. Mi amor, ¿cómo estás? Un abrazo, un beso. Oye, te faltó, está bien rica la sopa, pero sabes que está un poquito fría, la voy a calentar. Es que ya estoy bien tarde. Y tú también piénsale. Pero Dios nos llama a reflexionar en nuestros caminos y en nuestras actitudes. Pero después dice el hombre, contestó, versículo 10. Dios le pregunta, ¿dónde estás?
Y el hombre contestó, escuché que estabas en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y el hombre tuvo miedo de su desnudez, tuvo miedo de verse expuesto delante de Dios, que es el que lo había creado. Y Dios le contestó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Ves cómo el Señor siempre se va confrontando a Adán con preguntas? Preguntas de las cuales Dios ya sabe la respuesta. ¿Cómo que quién te dijo que estás desnudo? Pues porque comiste del árbol del bien y del mal. ¿Acaso comiste del árbol que te dije? Dios sabía que el hombre había comido. ¿Para qué le pregunta? Porque cuando Dios nos confronta, tenemos nosotros que reconocerlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos batallado con un vicio, un mal hábito o una situación en nuestra carne que sabemos que a lo mejor no es pecado, pero que nos roba el tiempo, pero que nos desenfoca? Y a veces estamos ahí justificando eso. No, no pasa nada, yo me quiero ir con mis amigos, es que es viernes social, o yo quiero echarme unas chelitas. Y a lo mejor no es pecado, pero hay situaciones que nos están dañando con la familia, nos están dañando con nuestra vida, relación con Dios. Y entonces Dios nos tiene que preguntar, Dios nos tiene que confrontar. Pero generalmente cuando hay pecado, cuando fallamos, o aún una vez sin fallar o sin pecar, hay una voz que empieza a hablar a tu vida que te quiere acusar. Y es lo que te quiero hablar hoy. Que a veces estamos expuestos a esa voz que es la que te acusa y hace que te escondas de Dios, hace que te alejes de la presencia de Dios, hace que tú digas, no puedo más, ya para qué voy a la iglesia, soy un hipócrita, para qué aparento, mejor me alejo de Dios. Yo conozco amigos, personas que quiero mucho, que han pasado por situaciones difíciles en su vida, en su matrimonio, y lo primero que hacen es se pelan de la iglesia, se alejan de la iglesia. Se alejan también de Dios. Porque una cosa es venir y congregarte, pero otra cosa es estar cerca de Dios. Tú puedes venir aquí y levantar tus manos, pero solamente Dios y tú saben cómo está tu corazón prendido con la presencia de Dios. O a lo mejor alguien por alguna situación se alejó un poquito, pero no ha dejado de orar en casa. No ha dejado de buscar la presencia de Dios. Pero mira, cuando sucede eso, tú solito quieres regresar a donde están tus hermanos. Porque dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo te digo una cosa, cuando tú dejas de congregarte, lo que sucede muchas veces es que tú te estás enfriando en tu vida personal con Dios y privada con Dios. Y el que te alejes de la iglesia es un reflejo de eso, nada más. Pero cuando tú estás buscando el fuego de Dios, estás orando, estás buscando al Señor en su palabra, ese fuego está en tu corazón, tú quieres venir a alabar a Dios con tus hermanos y hermanas. Así funciona. Pero hay gente que viene nada más a la iglesia, y no, me ha pasado también siendo cristiano con tantos años, que yo puedo venir mucho a la iglesia, pero por dentro traigo áreas, traigo luchas, traigo situaciones, y sé que no estoy cerca de Dios. Eso es terrible. Y es donde el Espíritu Santo te confronta y te dice, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? También a Caín, ¿verdad? Le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios sabía lo que había hecho Caín. Y tú te puedes ver toda la historia de la Biblia cuando una persona peca, pero que a Dios le interesa a esa persona, le pregunta. Cuando Elías andaba huyendo y llegó a una cueva, le dice Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no sabía qué hacía Elías. Estaba huyendo por su vida. Pero ¿por qué le pregunta? Y a veces Dios nos frena, nos pregunta y después nos dice algo muy importante. Hay voces. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Yo te creé desnudo, pero sin vergüenza. Así creó Dios al hombre. Al hombre y a la mujer nos creó desnudos, pero no había vergüenza. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos cubría. Y había un pan de vida que podíamos comer. Y es el pan que tenemos que comer todos los días. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan 6:51.
que había un árbol de vida que Adán y Eva no comieron, pero ahora nosotros podemos comer de ese árbol de vida. Y Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y no se trata de una galletita, una hostia, un pedazo de pan. Jesús está diciendo más adelante, dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si yo quiero participar de la vida de Dios, yo debo conocer, amar la palabra de Jesús y comérmela. Y no nada más que me sé la Biblia de memoria y la recito, no, sino que yo empiezo a decir, Señor, tu palabra que me limpie, tu palabra que me sane, ora su palabra. Conéctate con el Señor a través de su palabra. A través de venir aquí a adorar con tus hermanos y hermanas. Pero ahí está el Señor diciéndole a Adán y Eva, ¿dónde está? ¿Quién te dijo? ¿Dónde estás? ¿Qué voz escuchaste fuera de mi voz? Y aunque ya se me está acabando el tiempo porque la prédica en la tarde es un poquito más cortita, te quiero dar otro ejemplo en donde Dios, que se hizo hombre y caminó aquí en esta tierra, vio una situación en la que se encontró una vez más con una Eva que había pecado, que había fallado, que había errado a su propósito. Por cierto, te quiero decir una cosa, pecado, mi hermano, no solamente se refiere a una mala acción. Pecado significa fallar al blanco. La raíz griega me está hablando como un arquero cuando tiraba una flecha y cuando la flecha se torcía y no daba en su destino, eso es pecado. Cualquier cosa que me mueve de mi propósito en Cristo es pecado. ¿Ok? Cualquier cosa que me estorba de vivir en el nivel que Dios quiere que yo sea como padre, como esposo, como madre, como hija, como siervo de Dios, lo que me mueve de ese propósito es pecado en mi vida. Una persona que se dedica todo su tiempo al trabajo y no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para Dios, ese pecado lo está desviando, ese trabajo lo está desviando de su propósito, por lo tanto, es algo que podríamos considerar un pecado. Pero Señor, pero pastor, tengo que proveer, tengo que trabajar. Sí, pero dice la palabra que Dios te da el poder de hacer las riquezas y Él no añade tristeza con ellas. Y podría darte muchos ejemplos, pero yo solamente los menciono para que tú y yo pensemos y digamos, en mi vida hay algo que me está moviendo de mi principal propósito. Me encanta una vez que le preguntaron al pastor Cash Luna a qué se dedicaba, y era el tiempo en el que estaba criando, y él decía, soy papá, y también en mi tiempo libre soy pastor. Y lo decía en el sentido de que su principal enfoque en ese tiempo era ser un padre excelente. Y además tenía un ministerio y tenía todas las cosas que atender, pero su principal enfoque, por su orden de prioridades en Dios, era formar a dos hombres y a una mujercita en los caminos de Dios. Y a veces, por tener movidos los enfoques y movidas las prioridades, hay muchos problemas en el matrimonio, en la familia. Pero vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, y voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Juan 6:51, yo creo que tú conoces, no, ya leímos Juan 6:51, vamos a leer Juan 8 del 3 al 11. Y es donde te digo que Jesús se encuentra con otra Eva. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Antes de seguir leyendo, fíjate, ve esta escena. Jesús estaba enseñando, tú puedes leer el Evangelio de Juan, está haciendo milagros tremendos,
está sanando ciegos de nacimiento, está sanando cojos, mancos, paralíticos, salva al siervo de un centurión. No es COVID, no se preocupen. Es una cosita que se me metió aquí. Y está Jesús haciendo un montón de milagros y los fariseos se mueren de envidia. Porque cuando Jesús habla con autoridad. No como los escribas y fariseos, habla con autoridad, enseña con autoridad y el Espíritu Santo está obrando milagros poderosos a través de Jesús. Y los fariseos, que eran los religiosos de la época, se mueren de envidia. Y entonces, para trampear a Jesús, porque en esa época, acuérdate que estaban bajo los romanos, y la ley romana impedía a los judíos condenar a muerte a cualquier persona. Por eso a Jesús lo llevaron ante Pilatos, porque ellos no podían crucificarlo, tenía que ser la autoridad romana. Entonces dijeron, hacemos que Jesús cumpla la ley de Moisés y cuando mate a la mujer lo acusamos con Roma porque anda metiendo... era una trampa. ¿Me explico? Entonces, van con Jesús y obviamente la ley, mis hermanos, la ley así decía, que una mujer o un hombre... Los hombres, el hombre y la mujer sorprendidos en adulterio debían morir irremisiblemente. Era otra ley, la ley del ojo por ojo, diente por diente. Era la ley que tenían que apedrearse, porque el Señor no estaba jugando con el pecado. Pero aquí era una situación muy complicada, porque Jesús vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley. Vino a cumplir la ley, pero también Jesús es lleno de gracia y de verdad. Llegan los fariseos, le ponen a la mujer. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el hombre? Era parte del complot. Eso fue un complot. Fue una trampa para esta mujer, porque el hombre no estaba. Entonces llevaron a la mujer, tal vez la llevaron desnuda. No la llevaron suavemente, la llevaron a empujones y a golpes y la ponen ahí, la avientan y la echan delante de Jesús. Y yo me imagino a Jesús sentado cuando ve a esa mujer, que ya sabe el Señor lo que está pasando, y que Él se inclina y se pone a escribir en tierra. Me encanta esa imagen, porque todos están de pie y hay una mujer ahí que la echan casi desnuda y está ahí lista para ser apedreada, pero el Señor Jesucristo se pone a un lado, se pone a escribir. Y estoy seguro que si alguien se hubiera atrevido a aventar una piedra, él hubiera sido el primero en recibir la primera piedrada. Él estaba ahí cerca de ella. Me gusta pensar que le estaba escribiendo: ten fe, o no te preocupes, hija, o no sé, o estaba escribiendo: yo vine por ella. Algo escribía Jesús. Pero después dice ahí que ellos estaban insistiendo. Seguimos leyendo. Pero como ellos le insistían, dice, ¿más esto qué decían? Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. Se enderezó, o sea, por eso yo sé que estaba inclinado junto a ella, se para y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús les dijo: ahora, ¿le van a cumplir la ley? No se los impido, aviéntenle la piedra. Pero el de ustedes que sea digno, que se sienta más santo, que no esté pecando en esta situación, adelante. Wow, la sabiduría de Dios. Y después dice que se volvió a inclinar en el suelo y siguió escribiendo en tierra. Wow. Dejando que la palabra que él soltó diera el efecto en esos fariseos. Y sabes, muchas veces en la iglesia, a veces somos buenos para señalar al que está pecando, para señalar al que ha fallado.
para señalar al que tuvo un tropiezo en su familia, en su matrimonio, o el que algo le sucedió, y somos buenos para señalar, pero no somos buenos para inclinarnos y decirle: no te preocupes, Dios te ama, yo estoy aquí contigo. Y Jesús se volvió a inclinar al nivel de esta mujer. Pero ellos, versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: fíjate lo que le dice Jesús. Y acuérdate lo que vimos ahorita en Génesis: mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde está la voz que te hace sentir menos? ¿Dónde está la voz que te hace sentir indigna, hija de Dios? ¿Dónde está la voz que te hace sentir que te debes alejar de la iglesia y que te debes alejar de Dios? ¿Dónde está esa voz que te señala, que te quiere hacer ver menos porque tal vez no tienes una educación, o porque fuiste pobre, o porque no tuviste algo, o porque fuiste huérfano? ¿Dónde está la voz que te quiere tumbar? Y la mujer le dijo, ¿ninguno te condenó? ¿No hay quien te condene? Y dijo la mujer: ninguno, Señor. Tenemos que aprender a responderle a Dios y decirle: Señor, si tú me perdonaste, soy perdonado. Si tú me salvaste a pesar de cómo fui, tú vas a hacer la obra en mí. Y no voy a escuchar las voces de la gente, voy a escucharte a ti. ¿Ninguno te condenó? Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí está la clave. La misericordia, la gracia de Dios triunfa sobre el juicio. Amén. Tenemos un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es perdonador. Pero tenemos a un Dios que conoce las consecuencias del pecado y sabe que quebrantar su ley solo trae dolor a nuestra vida. Por eso el Señor dice: vete, yo no te condeno, te perdono, te abrazo, te cubro. Nadie te va a apedrear si estoy yo aquí, pero no peques más. Te doy el poder, es mi gracia. Te doy el poder para que tomes ese hábito, ese pensamiento, eso que te hace sentir indigno, indigna. Te doy el poder para que lo tomes en tus manos y lo deseches para siempre. ¿Cuánto decimos amén? Es el poder de su gracia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios no llamó a santos, pero Dios nos llama a ser santos. Dios no llamó a buenos, pero Dios nos llama a ser perfectos. Está duro, pero es que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Rendirnos a Él, escuchar su voz. Dice la palabra: mis ovejas, ¿qué? ¿Qué dice? Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. La voz del pastor es la voz del Señor Jesús, que te dice: tú puedes, yo te levanto, te vas a levantar este día, vas a triunfar. La voz del Señor: tú también eres un pastor que pastoreas a tus hijos. Si eres un varón, pastoreas a tu esposa. Y también tú tienes una voz que debe ser escuchada por ovejas. Que no sea una voz que condena, que denigre, que menosprecie. Nuestra voz tiene que ser como la del Señor Jesús, que no condena, al contrario, que abraza, pero confronta con amor. Confronta, pero para restaurar. Amén. Estaba leyendo todo el Evangelio de Juan.
te invito a que lo leas, está padrísimo. Es más, hay una película en YouTube que dice Gospel of John, palabra por palabra, ahí está en YouTube, completito el Evangelio de Juan, palabra por palabra, pero así con película. Y me di cuenta que Jesús protegía tanto a los suyos, tanto, su corazón fue nunca de acusar, tanto que cuando fue la Santa Cena, ahí estaba Judas y estaban hablando de que alguien los iba a entregar. Y le dice Jesús a Juan, el que moje su pan en mi vaso, ese es el traidor. Y en eso Judas moja y todos se quedan. ¿Y qué hace Jesús? Órale, traidor, vete a lo que vas a hacer. Joder, no dijo así. Le dijo, lo que tienes que hacer, dale velocidad, ¿no? O sea, pero ¿cómo? Pero dice ahí la Biblia, aclara ahí, dice, pero nadie se dio cuenta que Jesús se refería a eso que iba a hacer, porque como Judas tenía la bolsa, pues todos pensaron que le dijo, dale de comer a los pobres, o ve a comprar algo para la Pascua. La forma en que Jesús le habló al traidor, rata de dos panos, la forma en que Jesús le habla a ese malvado es aún cubriendo su vergüenza de lo que está a punto de cometer. Por eso, mi hermano, si alguien te agrede, no le contestes. Si alguien se pone contra ti, no te pongas acá, ay, bien picudo, picuda. Bájale. Que nuestras palabras estén llenas de gracia, de cubrir. Dios sabe confrontar a los que se ponen contra ti. Ponte de pie, familia. ¿Por qué? Porque el tema de hoy, y espero que lo vuelvas a ver esta predicación, el amor y la gracia triunfan sobre el juicio. Dilo conmigo, el amor y la gracia triunfan sobre el juicio. Varios de aquí también tienen que perdonar a alguien, Varios de aquí tenemos que perdonar. Si tú no perdonas y quieres venir a presentar tu ofrenda a Dios, tu ofrenda no sube ni del techo. Tu oración no llega más arriba de ese árbol. Si nosotros no perdonamos, no estamos aplicando la gracia y Dios no nos puede perdonar. Eso te lo doy como un bonus. Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo te pido, Señor, que me llenes mi corazón de tu amor y de tu gracia, Señor. Yo voy a creer lo que tú dices de mí. No voy a escuchar las voces inspiradas en las tinieblas que me quieren condenar. Yo soy quien tú dices que soy. Yo soy tu hijo. Yo soy tu amado. Y tú me levantas. Tú me has perdonado, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu perdón. Y así como tú me perdonaste, yo perdono. Yo perdono, Señor, a aquellos que me han ofendido. Yo perdono de todo corazón, Señor, a los que me han lastimado. Y oro por ellos, para que tu gracia también los alcance, Señor. Y oro por ellos, Señor, para que ellos se arrepientan, Señor. Pero yo voy a tener un corazón libre en el nombre de Jesús. Libre para perdonar. Libre para servirte, Señor. Libre para extender tu gracia, Señor. Y yo voy a vivir, Señor, triunfando sobre el pecado, Señor. Triunfando sobre aquellas cosas que me han arrastrado al mal. Porque tú eres el Dios que me levantas. Eres el Dios que no me acusas, sino que me perdonas y me das una nueva oportunidad cada mañana. Cada mañana, cuando sale el sol, tu misericordia es nueva para mí, Señor. Adórale, Señor.